Pues venga. Bueno. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra edición del aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión, en la AME celebrábamos hace una semana el 60 aniversario de la Asociación Meteorológica Española, que ya aunque parezca que no, tiene bastantes años. Y curiosamente coincide con que hasta este momento llevamos justo 60 aulas Morán. Empezamos con esta actividad de la AME pues, en el año 21 y bueno, yo creo que el equipo que lo organizamos y demás pues nos sentimos, digamos, satisfechos de haber podido producir estas 60 piezas, ¿no?, de divulgación que intentamos, divulgación de temas relacionados con meteorología y climatología, hecha por personas, digamos, conocedoras de los temas, profesionales o expertos o con fundamento en los temas. Y desde luego ese es el caso de la charla que nos van a dar hoy Miguel Ángel Martínez Rubio y José Ignacio Prieto. Van a hablar de satélites. De satélites ya hemos tenido la ocasión de tener a José Ignacio Prieto en 2 aulas Morán anteriores. Y desde luego es un tema interesantísimo para la predicción, para el seguimiento del tiempo a corto plazo. Y hace poco tuvimos que lamentar todos una tremenda dana en Valencia, que está en la memoria seguro de todos, y por supuesto allí también se revelaron como una herramienta muy importante. El título de la conferencia de hoy es Meteosat de tercera generación estrenando satélite geoestacionario. Voy a leer brevemente datos de la vida de Miguel Ángel en primer lugar. Miguel Ángel Martínez Rubio es meteorólogo del Estado, de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Licenciado y doctor en Ciencias Físicas en la Universidad de Salamanca. Él ingresa como diplomado en 1988 en lo que era entonces el Instituto Nacional de Meteorología y es meteorólogo del Estado desde el año 89. Tras varios destinos, en el 94 empieza a trabajar con satélites meteorológicos en el servicio de teledetección de entonces. En el marco del proyecto SAF de Nowcasting de EUMETSAT, que es la Organización Europea de Satélites Meteorológicos, ha desarrollado productos para las 3 generaciones de satélites Meteosat desde el año 97. La que nos van a hablar hoy es la tercera generación. Actualmente está preparando productos para Nowcasting, tanto para el instrumento de imágenes como para el próximo sondeador hiperespectral de los satélites Meteosat de tercera generación. Esto del Nowcasting, aunque él por supuesto sabe muchísimo más, pero aclaro al que no lo sepa, se trata de predicción a corto plazo, ¿no? A muy corto plazo. Y en cuanto a José Ignacio, pues podemos decir que él empezó a trabajar también como meteorólogo del Estado en el Instituto Nacional de Meteorología en el año 85 y apoyando la puesta en marcha de lo que entonces era la prometedora red de radares, que en aquel momento se estaba instalando y que hoy, por supuesto, es una realidad vigente y muy importante. En esta dana hemos también podido asistir a la importancia de los radares y hasta hubo, en fin, cierta polémica que seguro conocerán muchos. Desde el año 1991 y hasta su jubilación, él ha trabajado en EUMETSAT, la Organización Europea de Satélites Meteorológicos, en su sección de formación y ha estado organizando talleres y conferencias que sirven para sugerir y buscar aplicaciones de los satélites geoestacionarios, Meteosat y polares, como METOP, Sentinel, Jason, con sus instrumentos sondeadores e imaginadores, sus resoluciones y problemas de visualización. Es una gran oportunidad, ha tenido una gran oportunidad de participar en proyectos internacionales en Iberoamérica y en África. Nos comenta que en la actualidad le gusta mantener el contacto con el mundo del clima y escribir sobre divulgación, como tenemos el placer de tenerlo hoy precisamente por ese amor que tiene él por la divulgación. Así que, como la presentación es densa, hay mucho que hablar sobre, por supuesto se podría hablar horas, pero bueno, esperamos que sea del interés de todos. Antes de darles paso, recuerdo como siempre que estas charlas del aula Morán quedan grabadas, luego las colgamos en YouTube y por tanto, por la cuestión de protección de datos, aquellos que decidan participar al final con preguntas, comentarios, lo cual por supuesto siempre es bienvenido, pues que lo tengan en cuenta para regular si prefieren hacerlo con la cámara encendida, en fin, solo con la voz o incluso a través del chat
iremos dando paso a los comentarios, sugerencias, lo que sea. Así que nada, adelante, os paso los mandos. Pues muchas gracias por estas palabras, siempre es un placer y más volver. En fin, dicen que el humano es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra, así que vamos a hablar hoy de satélites para variar y sobre todo del inicio de la tercera generación. Si pasamos a la siguiente etapa os cuento, vamos, mi cuento de satélites empieza en Jonia, hace 25 siglos y con una descripción del Sol por Anaxágoras, el sabio Anaxágoras, también guerrero, y decía que era un trozo de metal, el Sol era un trozo de metal incandescente, ¿no?, del tamaño del Peloponeso. En fin, en cuanto al tamaño quizá no anduvo muy acertado, pero tuvo la gran intuición, para mí sorprendente, de poner el calor como causa de la luz, ¿no?, que emite el Sol. Y de hecho, luz y calor son aspectos de radiación electromagnética base de la mayoría de las aplicaciones en meteorología satelital. Bueno, luego llegaría Newton con sus grados de calor y Fahrenheit construiría un termómetro y empezarían las series climáticas o meteorológicas que son esenciales para comprender nuestra atmósfera. Pero para mí el abuelo de la meteorología satelital podría ser Kepler, el astrónomo que no solo perfeccionó los instrumentos de observación, sino que también descubrió o describió las leyes del movimiento de los planetas, tan importantes para saber cómo poner un satélite en órbita sin que se nos caiga en la cabeza, ¿no? Bueno, desde hace solo 50 años tenemos dentro de las familias satelitales la de los satélites geoestacionarios, que están en sincronía con la rotación de la Tierra, por lo que siempre observan la misma porción del globo terrestre. Podemos pasar quizá a la siguiente para ya describir las piezas esenciales del instrumento imaginador dentro de esta tercera generación de satélites. Hay que decir que hay dos plataformas. De momento tenemos lanzada una primera plataforma con un instrumento imaginador y luego un instrumento de detección de descargas eléctricas, pero yo creo que la estrella es sin duda el FCI, que es ese instrumento imaginador con 16 canales que mejora en muchos tipos de resolución la que teníamos con la segunda generación, si recordamos, en fin, todavía activa, MSG se llamaba, o se sigue llamando. Y bueno, pues vemos ahí marcados con una estrella los canales que son nuevos con relación a esa segunda generación. 0,4 y 0,5 micras nos van a permitir ver en imágenes lo que veríamos si estuviéramos subidos al satélite, aproximadamente, puesto que reproducen la sensibilidad del ojo humano. Y bueno, habrá sus problemas debido en fin, a la fuerte reflexión de Rayleigh que se ve desde el espacio, pero no tanto pues desde un avión aterrizando, que es a lo que estamos acostumbrados quizá. Pero, bueno, aparte de esos canales, tenés el 0.9, que es un canal parecido al 0.8, pero con más absorción por vapor de agua. En meteorología de satélites, la absorción es la condición para la detección. Si no tenemos vapor de agua, no tenemos gases, no tenemos nubes o aerosoles, no vamos a poder detectarlos sin esa absorción. Bueno, pues el 1.3 es especialmente sensible, como vemos en las gráficas a la derecha, a la absorción del vapor de agua, de manera que la radiación solar, porque es solar, en 1.3 micras, no penetra mucho dentro de la atmósfera, es absorbida inmediatamente y quizá entra a una cierta distancia, pero tiene difícil salir, con lo cual no va a llegar al satélite para ser recogida. Nos va a dar imágenes, por ejemplo, de cirros, y ejemplos de todo esto los va a aportar Miguel Ángel pronto, por eso no le quiero quitar mucho tiempo. Bueno, los demás son similares, hay
canales que exploran la humedad en distintas capas atmosféricas, en altura, niveles medios, niveles bajos, y hay algunos instrumentos especializados, que se concentran en la absorción debida al ozono o al CO2. Quiero hacer la observación de que hemos mejorado, o han mejorado los ingenieros con respecto a la segunda generación, las resoluciones. Si teníamos resoluciones del orden de 3 kilómetros con la segunda generación, ahora suelen ser, bueno, para los canales solares de 1 kilómetro, y para los infrarrojos, el calor, digamos, que decíamos antes, de 2 kilómetros. También existe una mejora en el dominio temporal, puesto que vamos a tener imágenes cada 10 minutos, no cada 15, y vamos a usar más bits para la descripción de cada dato. Aquí quiero observar, porque, en fin, a mí me parece que somos excesivamente optimistas, que quizá está un poco de más ese extender en un 20% la cantidad de bits para describir los datos de cada píxel y de cada canal, ¿no? Hay que observar, o hay que advertir, que si queremos imágenes muy frecuentes y además con muchos datos de zonas cada vez más pequeñas, el píxel, que es esa zona mínima que observa un satélite, no va a aportar tantos fotones, tanta luz, no va a reflejar tanto ni va a emitir tantos fotones para hacer una imagen de buena calidad. Me permití hacer un calculillo y veía que ya estábamos en el límite del 1% de precisión del dato, es decir, las características de resolución espacial, temporal y espectral han mejorado, pero en mi opinión dudo que hayamos mejorado la precisión de esas temperaturas de brillo en el infrarrojo, que andaban por un error de 0,2 o 0,3 Kelvin, y yo creo que seguirá siendo así. Bueno, en todo caso hemos multiplicado por 30 la resolución, o sea, la cantidad de datos, vamos a decir, en los canales solares, y por 4, puesto que es casi lo mismo, en los canales infrarrojos. Yo creo que con eso dejo que... Bueno, hay también la posibilidad, de hecho, sí, hay otro juego de sensores que permiten duplicar en 4 de esos 16 canales la resolución. Están marcados con un asterisco, es 0,6, 2,2, 3,8 y 10,5 micras. Bueno, pues doy paso ahora de momento a Miguel Ángel, que continúe. Bueno, como os ha comentado ahora José Ignacio, disponemos ahora mismo ya de un canal azul, el que es el visible 0,4, de un canal verde, que es el 0,5, y ya disponíamos de un canal rojo, con lo cual podemos empezar a construir lo que decía José Ignacio antes, de que tendríamos la imagen del color que se vería desde el espacio, o sea, lo que se llama un RGB color verdadero o un RGB True Color. En un RGB True Color deberíamos ser capaces de distinguir las nubes en colores blanquecinos, el humo en colores azulados, el polvo en beige y las cenizas volcánicas en colores oscuros. A lo largo de los 20 años que durará el satélite, pues los predictores podrán disfrutar, supongo que habrá eventos para poder testar con imágenes con las 3 cosas a la vez. Pero ahora mismo lo que tenéis en pantalla es una imagen con el humo. Este humo no está en no hay en los incendios de España, es el humo que provenía de los incendios de Canadá el año pasado. Entonces, estas fueron las primeras imágenes que nos pusieron a disposición a los USAID para poder empezar a trabajar. Si veis aquí, las imágenes quedan como un poquito oscuras y se ve predomina demasiado el color azulado. Entonces, por ejemplo, aquí en el Atlántico tenemos en la zona del humo, que es esta zona ampliada, y vemos un poco demasiado azulado en la imagen. Y en la Tierra es un poco rojiza. La razón de por qué es más azulado las imágenes es, como ha comentado antes José Ignacio, debido a que el canal, el 0,4, tiene mayor scattering de Rayleigh. Es lo mismo que pasaría, por ejemplo, cuando estamos viendo
cuando observamos un poco hacia las montañas. Para poder generar imágenes más apetecibles a los usuarios y para poder mejorar un poco el aspecto, pues hay varios programas como el PyRoll y que utilizan una aproximación creada por Stephen Miller del CIRA de Colorado, de la Universidad de Colorado, que permite mejorar el contraste en las imágenes RGB y ya se ha empleado con los satélites Himawari y de OSR. Entonces, la idea que subyace es realizar una pequeña corrección atmosférica que lo que hace es compensar, realzar los otros canales y quitar un poquito de la radiancia, de la reflectividad en el Quisil 04 para corregir ese exceso, ese exceso entre unas longitudes de onda y otras y permitir un poco la corrección por más que aerosoles es el continuo que hay el continuo en la atmósfera. Esto es función de las posiciones del SAL y del satélite y se necesita hacer cálculos para realizar la corrección. También veíamos antes, que he dejado aquí una imagen pues, para poder un poco comprobar que la Tierra y las zonas de vegetación son un poco rojizas. Entonces ya con el GOES-R empezaron a añadirle el FCI no observa justamente en la zona con absorción por clorofila, por lo tanto lo que se hace es añadirle un pequeño toque verde, añadiéndole un poquito del canal visible 08 y después se hace una normalización de ángulos cenitales para poder ver la misma a lo largo del día. Entonces, como podéis ver aquí, el resultado son imágenes no solamente espectaculares, sino que también pueden ser útiles pues, para reflejar o para destacar los fenómenos. Si observamos, si volvemos a ver otra vez un poquito el vídeo, entonces se observa muy bien lo que es el movimiento y la escala. Aquí no está a escala original, pero en la escala original pues, se ve muy bien. Una de las cosas que se puede utilizar, para las que se puede llegar a utilizar también, pensando en algunos usuarios, es que estos canales del FCI, si se corrigen por el scattering y por todos estos efectos y se eliminan las nubes, se ve también el océano. Aquí habrá productos específicos que se están elaborando y la primavera que viene UNESAR dispondrá de productos también de observación en los cuales se puede ver en la superficie del océano pues explosiones de algas, sedimentos, etc. Entonces, con José Ignacio hemos seleccionado esta imagen de aquí. Esto es la desembocadura del Amazonas y esto que vemos aquí, toda esta zona marrón y todas estas zonas verdes de la costa son los sedimentos en la costa y en principio se puede ver la animación, o sea, se puede ver el movimiento y los movimientos en la superficie del mar. Pasamos ahora a las nubes. Uno de los canales nuevos y más importantes o más útiles y más versátiles en el FCI, el Meteosat de tercera generación, es el canal 2.2. El canal 2.2 es similar al canal 1.6 que había también en Seviri, y son canales en los cuales la propiedad que hay es que reflejan menos cuando las nubes o las gotas están están en fase hielo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la diferencia que hay entre estas reflexiones con el tipo de hielo hace que las propiedades sean un poquito diferentes entre el 1.6 y el 2.2, y esas propiedades las podemos aprovechar, por ejemplo, en unas imágenes RGB como esta de aquí, la del Cloud Face, que es la que veréis muchas veces ahora, para poder hacer las distinciones entre nubes de hielo, nubes fase hielo, y de las nubes en colores
magenta o rosa y colores beige, que son nubes en fase agua. Lo teníamos antes en la RGB de color natural, pero la ventaja que hay es que ahora mismo esta RGB, la nueva RGB de Cloudface, permite distinguir también en diferentes tipos de hielo, diferentes tipos de gotitas. Entonces, por ejemplo, si paramos aquí ahora, pues estamos viendo que hay diferencias entre estas nubes de aquí, que probablemente sean cirros después de la convección, perdón, que están, o sea, está en la parte de los cirros y las nubes altas, en los cuales probablemente sean cristales de hielo pequeños, y aquí vemos otro tipo de nubes, con lo cual nos está proporcionando una información. El FCI, la resolución que tenemos es de 1 kilómetro. Se podrían llegar a tener estas de aquí también, el canal 0,6 y el canal 1,6 se podrán también en alta resolución a 500 metros, con lo cual podéis ver la información que hay y la riqueza de la información que hay en la textura. Y una de las cosas que tiene FCI que a mí me llama más la atención es en la cantidad de sombras que aparecen en el satélite. Estas sombras, por ejemplo, el ver aquí el penacho y aquí ver la sombra un poquito más lejos, nos da también información de la altura. Muchas de las imágenes proporcionan no solamente información, lo que estamos viendo, sino también las sombras para distinguir la altura. Si retrocedemos un poquito en el vídeo este de aquí, hay un instante que es, digamos, muy importante. Es aquí ahora, por ejemplo, vemos que solo tenemos las nubes de colores blancos, de colores rosáceos o beige, y de repente, según lo muevo un poquito más, aparece algún puntito azul. Pues estas son zonas en las que probablemente están empezando a darse la convección fuerte, y luego un poquito más tarde vemos cómo se dispara. Si seguimos un poquito más, aquí estamos viendo zonas con overshooting, etcétera, con pues la riqueza que tiene el poder visualizar. Ahora os pongo, la vemos en completo, el poder visualizar las texturas y los tipos de nubes, tipos de hielo, etcétera, que son importantes. Esta RGB también es muy importante porque es la RGB que se utiliza o que se va a utilizar a partir de ahora para detectar nieve. Las superficies nevadas. Aquí estas imágenes no están generadas, mientras que las anteriores estaban generadas por mí en resolución original y sin normalización. Estas imágenes provienen de un medio en los que se realiza una normalización y, digamos, que queman un poco los colores, entonces se ve un poquito, pero la ventaja que tiene es que se ve mejor al estar normalizada el azul intenso en las zonas nevadas. Entonces estos son los Alpes, y por ejemplo, pensando en predicción numérica, una de las cosas que siempre eran interesantes era ver si la nieve se podía ir fundiendo. Entonces, esto es Turquía, las nevadas de Turquía, y aquí se ve un poquito cómo esta zona se está fundiendo. Estas son imágenes de ayer. El otro canal que puede ser muy útil también que comentaba José Ignacio, era el canal 1,3, que tiene una absorción muy fuerte. Hay una absorción muy fuerte, con lo cual es un canal visible poco transparente, con lo cual refleja solamente las nubes altas. Entonces aquí podemos ver cómo se hace la distinción perfecta entre las nubes bajas en colores azulados y estas nubes tenues, estos colores anaranjados. Estos son pues estelas de aviones, cirros, etcétera, nubes altas. Por ejemplo, pues para plantas, para estimaciones de plantas solares, etcétera, y para todo tipo de señales, pues permite distinguir. Esto es el CloudType. Toda esta información la estamos viendo solamente en las RGBs y la veremos, se podrá utilizar también después en productos. Esta transparencia es de José Ignacio. Lo que
lo que permite es utilizar el canal 3,8 en FCI. Se ha mejorado mucho la resolución espacial y también la resolución en bit y la precisión, y lo que va a permitir es detectar mejor los incendios. Y también lo que vamos a hacer es aprovechar también el canal 2,2 para poder realizar la detección y el control de los incendios forestales. En la teoría clásica, la diferencia entre el canal 3,8 y el 10 es lo que se utilizaba para realizar la monitorización y la detección de los incendios forestales. En el momento que disponemos también del canal 2,2 y del canal 1,6, la teoría nos dice que un píxel con incendios empieza a radiar en 300 Kelvin, se empieza a ver se empieza a ver en 10 grados, después por el canal 10, la zona mental canal 10, si aumentamos la temperatura empieza a dar ya señales en el canal 3,8, y si seguimos aumentando la temperatura nos va a dar también radiancia en el canal 2,2, y si sigue aumentando la temperatura se puede llegar a tener señal en el canal 1,6, de tal manera que una RGB como esta de aquí se irá poniendo, irá cambiando de colores rojos a colores amarillos y hasta colores un poco más blanquecinos en función de que vaya aumentando la temperatura, con lo cual esta es una RGB creada para el WES-R, que la podemos ya reproducir también con el FCI, y que nos va a permitir detectar estos píxeles rojos que hay aquí. Estos son los incendios de Portugal. Ahora vamos a ver la secuencia completa con los 4 días y vamos a empezar a ver aquí perfectamente los incendios. Y esta otra en la que tenemos una RGB natural en el canal 2,2, lo que vamos a ver es cómo también lo que nos va a proporcionar es la información de los píxeles que tienen, de los píxeles que son más calientes, por lo tanto los focos activos y la llama. Un segundito. Entonces, si ponemos, por ejemplo, tal que aquí, a ver, y paramos, estos de aquí, la RGB de Fire nos detecta los píxeles que tienen incendios, las zonas en amarillo, estos píxeles un poco más amarillos o más blanquecinos, son porque tienen una temperatura mucho más alta, y en esta otra RGB, el 2,2, vemos solamente los píxeles los focos más activos, y vemos un poco el humo. El humo se ve mejor en la RGB True Color, pero no se observan los focos activos. Y esto lo podemos hacer tanto de día como de noche, y aquí ahora vamos a ver el drama que fue los incendios de Portugal. Pues prácticamente al dejarlo durante la noche se puede ver la secuencia completa de cómo prácticamente toda esa región se quedó quemada. Todo eso de ahí son 1 kilómetro de resolución. Si seguimos, probablemente pues el año que viene podamos hacerlo también con medio kilómetro de resolución, cuando tengamos el software preparado y poderlo ver anterior. Entonces, si paro, por ejemplo, aquí un poquito, aquí ahora hay un momento en el que podemos ver toda esta mancha que hay aquí de estos canales de 0,8 y 0,6 son vegetación, y nos proporcionan todo el área que se quemó. El canal 3,8 es un canal también muy importante para la detección de nieblas por la noche. Esto es lo que tenemos con Seviri y con lo que tenemos actualmente, y entonces aplicando la receta y realizando una serie de correcciones, estas unas correcciones preliminares que he generado con el RTTOD, de repente permite ver, si damos para adelante y para atrás, el aumento de la resolución. El aumento de la resolución espacial hace que se vea mucho mejor las nieblas. El canal 3,8 de FCI es un poquito más limpio, tiene mejor precisión, y fijaros la diferencia que hay a la hora de precisión, a la hora de ver las nubes, las nieblas
y las nubes bajas. Y esto solamente con el canal solamente estamos hablando del canal 2 kilómetros. Si usáramos el canal de 1 kilómetro, el de alta resolución para 10,5 y el 3,8, que podemos llegar a hacerlo, pues entonces la cantidad y la visión la detección de los ríos, las nieblas en los valles, pues es muchísimo mejor. Esto es un loop de las RGB de nieblas de la noche del 13 de noviembre, y aquí estamos viendo también polvo, que es en la situación esta de aquí. Haciendo lo mismo para mejorar, aplicando la RGB de polvo, pues aquí esta situación podemos ver también las mejoras en la detección y el seguimiento del polvo. Esta RGB, la RGB de polvo, si se usa normalmente, si se usa con los canales, con los realces normales del Seviri, no se ve tan bien. Es necesario realizar este realce, esta primer realce. El canal 09, pues comentaba José Ignacio, es un canal de absorción por vapor de agua, tiene una ligera absorción por vapor de agua. Entonces, desde hace 17 años, pues me presentaron un estudio en el cual decía que este canal iba a ser muy importante para estimar el agua precipitable. Entonces, si hacemos una proporción o la diferencia entre los logaritmos del canal, digamos, sin absorción y con el canal con absorción, de repente lo que vamos a tener es una cantidad que depende del agua precipitable, o sea, de la humedad que hay en el píxel. Este es el ideal, el producto complementario del que yo hago en el InSight con el infrarrojo. La sorpresa mayúscula fue cuando el año pasado recibimos las imágenes y las empezamos a ver, y podéis ver aquí, aunque vosotros por la calidad de Teams y luego en la grabación será un poquito peor, pero se pueden apreciar aquí la presencia de ondas y la presencia de ondas y cómo esas ondas se van moviendo. Todo eso es flujo de vapor de agua, y además ese vapor de agua está moviéndose, hay una convergencia hasta esta zona de frontera, que al final es donde se dispara la convección. Por lo tanto, esto a 1 kilómetro con 10 minutos es un sueño el poder cumplido, el poder ser capaz de ver estas imágenes. Si lo aplicamos un día normal de verano sobre la península ibérica, como lo que tenemos aquí, pues sobre tierra tenemos un comportamiento, sobre mar vemos otro, pero esto es una cosa normal en los canales que hay que realizar, digamos, luego más tarde una calibración, y podemos ver el movimiento, se puede intuir aquí el movimiento del vapor de agua. Lo que pasa es que a veces, cuando no hay fronteras muy claras, es bastante complicado el poderlo realizar. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es el restarle al valor la media de la hora anterior. Y en ese momento, lo que nos aparecen aquí, si te veis aquí, hay una pequeña frontera que se intuye, pero cuando hacemos la media y restamos la media de la hora anterior, aparece una frontera clara, estas líneas claras. Si esto lo dejamos mover, lo que estamos viendo es cómo la brisa en las costas de Portugal va penetrando en la zona del Algarve y se está moviendo y está viendo entradas. Estas estructuras de aquí son el Valle de Guadalquivir, y aquí lo que hemos visto, si volvemos a darle a la imagen, es la entrada de vapor de agua, la entrada de agua precipitable desde el Levante, pues a la zona de la Ibérica, donde se acaban de desarrollar las tormentas. No es este el mismo caso, pero tengo simulaciones con el Harmony, que el Harmony es también, haciendo las simulaciones, estas estructuras aparecen, lo cual es algo que habrá que estudiar más adelante para ver si se puede utilizar. El visible 09, en principio, lo que decían los expertos era que solo se iba a poder utilizar sobre tierra.
Estas imágenes de aquí, lo que vais a ver ahora después en la animación, este es el huracán Leslie, este es el huracán Kerr. Si os acordáis, pues trajo bastantes precipitaciones y hubo lluvias en esa época del año. Y lo que vemos es que si hacemos la diferencia entre esos logaritmos y lo coloreamos con el color de agua precipitable, vemos que en las zonas del huracán lo que vemos, lo que estamos observando es el agua precipitable encima del tope de la nube, pero a los bordes pues estamos viendo el agua precipitable alrededor, que rodea o que está moviéndose alrededor del huracán. Y aquí lo que tenemos es un río atmosférico. Ahora vamos a ver la animación. El problema que tenemos es que no éramos capaces de distinguir las zonas secas porque hay poca humedad de las zonas que son secas porque son nubes altas. Entonces, pues creando una imagen sándwich, aquí vemos que ahí nos aparece ya una cierta textura. Estos colores blanquecinos nos indican que son nubes altas, mientras que estas otras zonas ya sabemos que son zonas secas. Y aquí podemos ver cómo estos huracanes, el movimiento del huracán Leslie y el Kerr va subiendo y al mismo tiempo que sube va realizando, lo estamos observando en tiempo real, va haciendo un arrastre de la humedad de tal manera que al final hemos transportado humedad, hemos visto cómo se ha transportado, digamos en directo, la humedad desde el Ecuador hasta latitudes medias y aquí vemos el río atmosférico, con lo cual pues es algo que nos va a permitir o que va a permitir un poco pues como entrada pues la detección del agua precipitable también en los océanos. Este es el agua precipitable total del centro europeo para comprobar que la situación era esta. Aquí tendríamos que descontarle, o sea, en esta zona que hay nubosidad, pues el agua precipitable debajo de las nubes, lo que estamos viendo solamente es lo que hay por encima de las nubes. No solamente el programa MTG, José Antonio ha comentado de que hemos multiplicado por 32 la parte de óptico, pero solo por 4 la parte la parte de los canales infrarrojos. Pero es porque junto con el FCI va a haber otro satélite que es el sondeador, el MTGS, que se lanzará el 1 de julio del año que viene, en el que vamos a disponer de 2.000 canales con el sondeador infrarrojo en 2 bandas cada 4 kilómetros y cada 30 minutos. Esto de aquí es una simulación hecha con el nuevo modelo del Destiny del Centro Europeo, que tiene una resolución de 1 kilómetro, y haciendo las simulaciones de los 2.000 canales y cogiendo 4 longitudes de onda en la tasa de absorción por CO2, podemos escoger canales estratosféricos, canales en los que solo se ven las nubes altas, canales que solo se ven las nubes medias y canales que ya se empieza a ver la superficie. Esto nos da una idea 3D, un perfil, podemos ir bajando en la atmósfera, con lo cual con esto vamos a poder realizar productos. Estas de aquí son imágenes reales con IASI y esto es el ejemplo de Hunga Tonga en las que se veían ondas de gravedad y aquí pues diversos gases, con lo cual pues imaginaros la potencia de poder hacer esto en tiempo real. Un problema que habrá es cómo manejamos esto. Entonces, esto va a llegar en múltiples ficheros, con lo cual vamos a necesitar software y en el SAT de Nowcasting pues vamos a desarrollar una serie de programas y de software y de servicios para complementar lo que tenemos con el FCI y el detector de rayos, de tal manera que al final podamos crear un cubo 4D meteorológico en el que tengamos todos los productos del IRS, los productos, las imágenes que podamos generar con el nivel 1, como las que hemos visto antes, o nuevas RGBs, etcétera, y además, por ejemplo, Xavier Calvez y Nieve pues van a desarrollar nuevos productos, o sea, nuevos perfiles a partir de estas imágenes de aquí, con lo cual dentro del SAT podemos generar tanto imágenes y productos con FCI, con IRS, con el AINI y poder compartir todo. Imaginaros, por ejemplo, lo que va a ser dentro de 4 o 5 años, cuando tengamos productos, por ejemplo, para agua precipitable, productos a 1 kilómetro de resolución, a 2 kilómetros de resolución y los sondeadores a 4 kilómetros de resolución, además aportándonos la dimensión 3D, la dimensión
la dimensión vertical. Y esto os lo va a contar José Ignacio. José Ignacio. No, simplemente para indicar cómo que es dentro de la plataforma imaginadora, por así decir, donde el protagonista es el FCI, también hay un instrumento de detección de rayos o de descargas eléctricas, para ser exactos. Está basado en un canal rojo en torno a 770 nanómetros, y bueno, pues va a indicar dónde se producen esas descargas con su característica tan peculiar que llamamos rayo o que llamamos relámpago. En fin, en este caso es la situación del 29 de octubre que acompañó a la Dana, y bueno, pues ya se ve, como decía Aristóteles, que allí donde hay rayos es porque chocan, ¿no? unos granizos con otros. Bueno, pues más o menos en las zonas de mayor intensidad convectiva se corresponden con lo que aparece en color, que son los resultados del instrumento de relámpagos. La siguiente, quizá, por ir un poco rápido, acabando. Y bueno, en el caso de la otra plataforma, la sondeadora, no está solo el sondeador que acaba de describir Miguel Ángel, sino que también hay un compañero sentinental, podríamos decir, que se va a ocupar, el Sentinel 4, de la química. Es como robándole a Miguel Ángel otra vez una metáfora, la nariz de Meteosat tercera generación, para detectar pues en dos exploradas conjuntamente, va a dar 2 datos cada 60 segundos, me parece que es. Cada 60 minutos. 60 minutos, perdón, sobre las concentraciones de ozono, de dióxidos de nitrógeno y azufre, formaldehído y otras especies químicas aparte de los aerosoles. Podemos ya casi concluir. Siguiente, quizá. Bueno, la herramienta de inspección más utilizada o que más propaganda hace EUMETSAT, pues se llama, ahí está escrita, View EUMETSAT Int. Y bueno, de momento pues está en proceso de construcción, pero vamos, ya funciona para algunos compuestos coloreados, como la fase de la nube que ha presentado Miguel Ángel. Y así para digamos, mayor para personas con mayores ambiciones, pues está la descarga de situaciones de un archivo, el store, el almacén de EUMETSAT, que claro, ya pues estamos hablando de ficheros de casi 1 giga cada uno, y para describir 10 minutos de tiempo atmosférico. Ya con eso creo que el resumen lo puedes hacer tú, Miguel Ángel. Bueno, simplemente yo creo que ya está dicho, pero vamos, ha puesto Miguel Ángel amablemente una imagen que parece que está torcida, pero es que cuando yo explicaba a distintas personas, ¿no?, que encontraban en los cursos que Meteosat cubre Sudamérica, pues torcían la cabeza, y ya pensé, vamos a ver si es cuestión de torcer la imagen, como se hacía por otra parte en la Edad Media, y las primeras cartografías del continente americano pues eran con el oeste arriba, ¿no? Hay ningún motivo para que sea el norte. Y entonces sí, se veía que desde luego Europa es un rincón de la imagen de Meteosat, y por supuesto que la mejor resolución y la mejor iluminación se da para África, y en segundo lugar, medalla de plata, América del Sur. En fin, es un ejemplo de la fuerza del prejuicio. Si te dicen que Europa es quien financia, pues ya solo ves Europa, pero en realidad tiene aplicaciones sobre todo en temas de monitoreo del suelo, de incendios, de humos, de la evolución de la vegetación en otros continentes con mejor iluminación, porque reciben más radiación solar, ¿no? Y en fin, pues por mi parte podemos cerrar, o si quieres decir algo más, Miguel Ángel. No, solamente comentar que tenemos aquí la enorme sinergia que hay entre todos los 4 instrumentos, y aquí solamente hemos comentado los instrumentos que van en lo que es el programa Meteosat de tercera generación. Tenemos que sumarle también todos los satélites de la serie EPS Second Generation y los de la serie Sentinel y la serie Explorer, con lo cual digamos que
un poquito la frase esta de aquí, que yo se la vi a un señor un día y me gusta mucho, es algo así como el negocio de mirar hacia abajo parece que es prometedor o algo así. Es todo por mi parte. Pues muchas gracias a ambos a esta maravillosa charla que nos habéis dado. Eso sí, también con muchos detalles técnicos es inevitable, ¿no? Porque aquí la tecnología, toda la complicación de la tecnología de estos satélites, que es asombrosa, ¿no? Por supuesto, es uno de los frentes de la investigación más importantes, ¿no? Para el conocimiento en concreto de la atmósfera y del clima, y para muchos más usos que a todos se nos pueden venir a la cabeza. Y nada, yo comentando lo que había dicho José Ignacio, yo tuve que torcer la cabeza, pero porque habías puesto las letras orientadas horizontalmente. Luego, entonces, hay un poco de trampa. Pero bueno, aparte de eso, me ha resultado curioso eso de que a la Edad Media pusieran, claro, el oeste hacia arriba. Y he pensado yo, no deja de tener sentido, porque para ellos lo dificultuoso, lo difícil, ¿no? Era el atravesar el Atlántico, que era un océano. Además, en mapas de la época se ponía a veces lleno de dragones y monstruos marinos tenebrosos, todavía para hacerlo más disuasorio de lo que ya era. Sí, en cambio, moverse en horizontal a lo mejor es que les parecía como más fácil, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? En fin. Bueno, es curioso, sí, que estamos de todas formas muy acostumbrados a formarnos una imagen mental, claro, de las cosas y usamos convenciones que no dejan de ser arbitrarias. Sí, en EUMETSAT, donde pasé algunos años, pues siempre se presumía, ¿no?, del servicio que prestaba Meteosat a los países en desarrollo, en África, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo estoy seguro de que si fuera posible mantener un satélite geoestacionario sobre París o Berlín, pues ahí estaría. Lo que ocurre es que, en fin, la geometría no ayuda. No ayuda. Y si tienes el satélite pues encima de París, que eso sí es posible, pues a las 12 horas estaría al sur de África, ¿no? Ya casi fuera del horizonte europeo. O nos cambia el eje de rotación de la Tierra, o de momento vamos a seguir con los geoestacionarios encima del Ecuador. Y bueno, pues nada, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, que seguro que va a haber, porque veo además que se ha conectado gente. Algunos imagino que son usuarios más o menos habituales, o por lo menos prospectivos, de los productos de satélite, ¿no? Que cada vez se utilizan más en más sectores, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la meteorología y también en la climatología, ¿no? Por cierto, os quería preguntar, aunque no habéis hablado nada de eso, me parece, vamos, si no me he perdido algún detalle, el tema de determinación, por ejemplo, de sondeos de temperatura y de humedad, o no sé, de humedad habéis hablado, pero la posibilidad de mejorar la resolución y también de temperatura en superficie, ¿no? Sí, en zonas donde no tenemos, que sea cada vez más importante, ¿no? A ver, aquí tenemos 2.000 canales. En estos 2.000 canales hay canales suficientes para hacer sondeos. Entonces, es lo que comentaba antes, estos productos de aquí donde pone nivel 2 son sondeos, en principio son sondeos de humedad y de temperatura, ozono, en cada píxel. Lo que pasa es que no daba tiempo a entretenernos a la hora de generar todas estas cosas. Por ejemplo, el producto de UMESAT van a generar sondeos de humedad y de temperatura y de ozono, que los van a distribuir en estos DUEN, en estas pequeñas regiones, y vienen en niveles híbridos. Entonces, pues, si tú quieres aplicarlo sobre una región como España, como esta de aquí, pues vas a necesitar abrir 4, 8 o 10 ficheros, leerlos, remapearlos, porque no vienen en la proyección satélite, no van a venir en un grid fijo, sino que van a ir flotando por cada uno de los... digamos que en las simulaciones estas de aquí, la posición entre cada uno de estos cositas que se están moviendo
esto respecto al siguiente va a estar desplazado, con lo cual cada vez hay que hacer la reproyección a las al este. En el caso del FCI, vienen las imágenes, van a venir las imágenes siempre, digamos, reproyectadas ya a un grid fijo, mientras que en el caso del IRS soy yo precisamente el que lo voy a hacer. Sí, perdón. Pero, ¿y va a aumentar la precisión de las determinaciones de la temperatura y la humedad? ¿O eso también tiene que ver con la calibración y temas, ¿no? A ver, siempre en satélites lo que tiene en cuenta es o sea, tienes una calibración y luego tienes funciones de peso. Las funciones de peso lo que te dicen es que todo lo que ven o el canal está influido por todas las capas. Entonces, las funciones de peso hacen que, digamos, que haya en las imágenes como esta de aquí, pues aquí lo que tendríamos, al final no me atreví a poner el tema este de las funciones de peso, pero bueno, aquí lo que tendríamos es una función de peso. A ver, aquí, este de aquí tendría una función de peso tal que así, esta otra de aquí tendría una función de peso tal que así, este otro canal tendría una función de peso tal que así, y este otro canal tendría una función de peso de esta manera. Entonces, puedes, digamos, saber un poco a qué capas te estás refiriendo, a qué capas van interviniendo, pero no puedes separar, como hace un sondeo que decía, pues a el nivel de 500 yo tengo esta temperatura. Entonces, todo esto necesita software para poderse a crear o poder aplicar, y hay incertidumbres. Entonces, pues eso es análisis variacional. Por ejemplo, estaba María Díaz y Hanna, que están en numérica, y ya saben un poco los problemas que da todas estas cosas de aquí. Hay una teoría nueva que están empezando ahora a elaborar, que es eh, el otro día Gema, en la charla anterior, comentó el tema de poder empezar con inteligencia artificial a aplicar, a calcular, digamos, eh, hacer la parte del análisis variacional, hacer la parte de la ingestión de datos al modelo, hacerla mediante inteligencia artificial. Si hay algún instrumento que puede romper el tema de la asimilación variacional y el tema de mejorar la precisión y la cantidad de información que entra a los modelos numéricos, va a ser este instrumento, el IRS. Ahora mismo los instrumentos, en la mayoría de los satélites, en los instrumentos como IASI y IRS, solamente se ingesta a los modelos un conjunto de canales, por ejemplo 400, 500 canales, y solamente, pues muchas veces son solamente despejados, solamente aquellos que tienen la función de peso lejos de las nubes, etcétera, con lo cual la cantidad de información que le está entrando al modelo numérico del satélite es grande, pero no es ni una fracción de lo que podría llegarse a tener. En la inteligencia artificial, si el paradigma funciona bien y esto podría llegar a aumentar la cantidad de información que entra en ese supuesto análisis, que es el punto de partida para la predicción, con lo cual la escala la escala la escala de temporal y la escala geométrica y el número de niveles en los que podrías llegar a poder producirse podría aumentar, con lo cual si tienes un modelo o sea, si eres capaz de crear un análisis con mayor precisión, después lo único que necesitas es tener algo para moverlo, para predecir. Y si hay algún instrumento que puede romper las reglas del juego y que puede funcionar, son estos instrumentos hiperespectrales. Pero el lanzarlos, operarlos, calibrarlos, etcétera, es cuestión de tiempo y cuestión de años. Lo que pasa es que hay uno ahora mismo en China que ya se empiezan a hacer pruebas con él. Europa lanza Estados Unidos, la NOAA está haciendo las provisiones para otro, los japoneses y los coreanos van a ir detrás también,
con lo cual al final se va a crear una especie de cinturón de soldadores hiperespectrales, y todo esto de aquí pues es lo que va a, en principio, a tener más disponibilidad de datos. Y si, digamos, o el análisis variacional es capaz de mejorarlo, o si procesos de inteligencia artificial son capaces de mejorar la caracterización, pues podríamos llegar a disponer de el análisis de partida con menor escala. Y luego ya otro reto sería el moverlo hacia adelante o hacia atrás, o hacer análisis climático, que también es otra posibilidad. Muy bien, muchas gracias. O sea que nada, habrá que estar atentos a ver si con el aumento, con estos sensores hiperespectrales, más luego la perspectiva de la inteligencia artificial, que no sabemos bien exactamente a qué nos puede llevar. Sobre eso ya hemos hablado también en la charla pasada con Gemma, desde el punto de vista de la predicción numérica. Sí, pero O en sea la charla anterior, digamos, a ver, digamos que Encarna hizo la pregunta y Gemma contestaba, y digamos que un poco decía, bueno, pero pensamos que eso, pero yo me quedé menos más intranquilo pensando en que en un instrumento como esto de aquí, que la gente que es de numérica y que está involucrado en esto de aquí, piensan que es un cambiador de juego, o puede llegar a ser un cambiador de juego. O sea, no es seguro. Primero hay que lanzarlo, que luego tiene que llegar allí, tiene que funcionar, tiene que calibrarse, etcétera. Entonces, pero podría llegar a ser un cambiador un cambiador de las reglas del juego. Por eso al principio hablaba de la nueva era MTG. O sea, es un poco la cosa esta de ahí. Vale, muy bien. Le doy el paso a Encarna Serrano, que tiene prioridad. Adelante, Encarna. Encarna, por favor, escucha. ¿Nos oyes? Un momentito que perdona, que tengo que habilitar yo el micrófono que la tienes. Para los asistentes, micrófono y cámara. Pues disculpad. Vale, muy bien. Ya puedes hablar, Encarna. Sí. Hola, buenas tardes. Iba a poner la observación en el chat, así que gracias, Amadeo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Ignacio y Miguel Ángel. Nos habéis aportado un mini curso en la interpretación de imágenes increíble. Y bueno, tengo que ser sincera y confesar que me he quedado sencillamente impresionada con el avance que supone la incorporación de los canales rango visible, el 2.2, en cuanto a la aportación en información referente al tamaño de hielo, a la identificación de nieve, que siempre son aspectos que siempre han estado, claro, esto hasta ahora no parecía tan accesible. Así que me parece impresionante esta aportación, y lo que va a suponer también en cuanto a ayuda en avanzar en el conocimiento de lo que es la física de nubes en general, ¿no? Así que bueno, me he quedado de verdad maravillada. También me parece increíble también la aportación del canal 1.3, ¿no? que evidentemente también significa mucho más conocimiento. Bueno, y no digamos ese sándwich, esa combinación de nuevo canal del 0.9 con el 0.8. Es impresionante. Maravillada. Lo has explicado también, Miguel Ángel, que en esta parte no tengo ninguna pregunta, solamente expresar mi alegría y mi agradecimiento por todo el trabajo que conlleva. Mi pregunta está más bien en si, como con la cosa del tiempo, lo habéis pasado para mi entender un poquito rápido, que es sobre la aportación, la información que aporta Sentinel-2 referente a la identificación de ciertos gases, del ozono y otros, ¿no? El dióxido de azufre, etc. ¿Cuáles son las aportaciones nuevas respecto a lo que tenemos hasta ahora? A ver, sí, perdón.
Es que pensaba que habías terminado la pregunta y iba a empezar a responder. Sí, lo primero ha sido agradecimiento por todas las aportaciones referente a los canales nuevos No, me refería a que pensaba que ya habías acabado. A ver, respecto a Sentinel-4, Sí, los programas Sentinel de la Agencia Espacial Europea pues iban a lanzar un satélite para química atmosférica geoestacionario. Entonces, el problema que había es que normalmente un satélite, lo que comentaba antes José Ignacio, digamos que este satélite que es para química atmosférica, para poder ver la evolución de la contaminación a lo largo del día, o sea, no solamente es, o sea, en los satélites polares que tenemos ahora, el Sentinel-5P con el Tropomi, pues son los que proporcionaban cuando si os acordáis cuando el COVID, cuando la pandemia, cuando estaban los lockdown, pues se veía como en las imágenes en las que se veía cómo había cambiado de un día para otro el cerrar o no cerrar, o sea, la contaminación antes o después. Pues esto de aquí, el programa de Sentinel-4, lo que pretende es ver cuál es la evolución de la contaminación a lo largo del día. O sea, no solamente es de un día para otro, que es lo que tenemos ahora con los polares, sino que esto digamos que tiene menos resolución espacial. Luego vamos a tener los Sentinel-5 polares para poder seguir dando, digamos, calibración y cobertura global. Pero estos de aquí, la idea es que proporcionen la evolución de la contaminación a lo largo del día. Y si, por ejemplo, pues a las 9 de la mañana está despejado y la nubosidad está justo cuando pasa el satélite, pues para tener una estimación de la precipitación. El Sentinel-4 se lanza en combinación con el IRS, pues porque si para poder generar necesitas perfiles de temperatura y humedad, pues ¿dónde los vas a coger? Los coges del compañero que está observando en la misma zona y en el mismo sitio. Y si necesitas además información de la nubosidad, tienes toda la parte geométrica de los nuevos sensores del FCI para poder observar. De tal manera que digamos que la nariz necesita un tacto, que sería el IRS, y necesita un ojo para ver las nubes que le guíe, que es el FCI. De tal manera que lo que en principio se puede hacer es generar estas estimaciones con una mejor calidad, integrado con todos los sistemas y prácticamente pues cada hora. Luego ya la precisión y lo de los gases y esto de aquí, pues en principio esta parte corresponde a la Agencia Espacial Europea. Los Sentinel son un ámbito de la ESA, ellos tienen sus circuitos y sus investigadores principales y en principio los datos estarán disponibles en un ESAT. No sé si la parte que se puede obtener de atmósfera la llevará un ESAT, pero en principio nosotros yo no, tengo curiosidad, pero tengo menos información sobre ello. Sí, surge quizá la pregunta asociada que yo no sé responder. Se habla del programa, bueno, Sentinel es la parte satelital, ¿no?, del programa Copernicus, y se enfoca uno en la calidad del aire en Europa, pero no sé por qué no utilizar el mismo instrumento para, por ejemplo, África o América del Sur. Porque la cobertura solamente es esta zona de aquí, o sea, no tiene cobertura global. Esa es la razón. El Sentinel-4 solamente tiene esta cobertura. Y además, el problema que tiene el Sentinel es que necesita contraste térmico, etcétera. Entonces, bueno, pues, o sea, eso es otro algoritmo distinto en los cuales yo no tengo tanta información sobre este instrumento. Muchas gracias, Miguel Ángel, porque sí, me has aclarado ciertos detalles que no me había quedado claro. Así que gracias, y de nuevo, mi enhorabuena por el producto y el trabajo que hay detrás. Adiós. Vale, muy bien, gracias, Ricardo. Hay una pregunta en el chat que la ha puesto José Luis Arteche, pero antes se nos apareció brevemente por una ventana espectral de estas que tenemos aquí. Si quieres hacer la pregunta tú directamente, José Luis, y si no, la leo yo, como prefieras. Sí, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola a todos.
mis compañeros, ¿Qué gusto tal? veros, de verdad. Hola. Oye, Un no, gusto una duda. saludarte. No, esto es impresionante. La verdad que uno que empezó hace tantos años con mirando imágenes, ¿no? En un pequeño visor de Meteosat, ver lo que hay ahora, donde ya la utilización de la parte óptica por un predictor se queda muy ya disminuida, y esto se ve que todo va, claro, es el beneficiario mayor son los modelos casi de no casting para poder predecir en pocas horas, ¿no? Con toda esta cantidad de información. No, muy breve, para no quitar tiempo. Con esta gran capacidad de sondeo que pueden hacer este satélite, digamos, el futuro de los polares, no de las series Sentinel, sino los polares que ya están trabajando para meteorología, ¿por dónde va? ¿Qué van a ser suplidos por este nuevo avance en los gestacionarios? ¿O cuál es la misión de ellos frente a estos otros? Oye, Eh, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. a ver, yo ahora mismo tengo dudas, incluso, a ver, el problema o sea, José Ignacio tiene también, supongo que tendrá su opinión y conoce más también el tema, pero los geoestacionarios cubren hasta 60, 70 grados de latitud, vamos, tanto del norte como sur, pero las zonas polares se necesitan. Los que tienen cobertura global son los satélites polares, y al estar observando desde altitudes más bajas, pues la instrumentación que pueden llevar es mucho más precisa, con lo cual la mayor parte de la información que entra en los modelos numéricos proviene de los polares, porque tienen cobertura global. El problema que había hasta ahora con los satélites polares es que en la órbita hace que tarden como unos 90 a 100 minutos en pasar por las zonas de descarga, pues McMurdo, los satélites polares, o las bases en el Polo Norte y en el Polo Sur. Pero ahora mismo tenemos a Elon Musk con su red de satélites que puede llegar a proporcionar banda ancha espacial. Entonces, hace poco leí algo de cómo que ya tenían, digamos, la posibilidad de con varios satélites el poder tener cobertura global completa en tiempo real, pues para aplicaciones supongo que en las que estamos pensando todos. Entonces, no hay que pensar mucho que si tienes 50, 60, 70 satélites bien desfasados y tienes la capacidad de poder ver mandarlo en tiempo real, no la vayas a usar. Y si no la vas a usar, pues probablemente podrías estar con un satélite polar retransmitiendo un partido. Ya sabéis por lo que me refiero. Entonces, según vaya aumentando el ancho de banda y haya hecho más ancho de banda disponible, pues supongo que próximas generaciones de satélites pueden empezar a mandar esa información. Igual que el MESAT y la NOAA pues están mandando satélites polares para complementar a los satélites, a los principales, a los METO, pues hay horas en las que no hay paso de satélites polares, pues entonces están mandando instrumentos más pequeños, un programa que se llama Ártica, pero ahora sí van a lanzar 3 o 6, una cosa de estas. Pero si el satélite se va poniendo cada vez más barato, el lanzamiento se pone más barato, pues lanzamos 50, 100 o 200, por poner locuras, ¿no? O sea, en el sentido de esto. Y si es capaz de transmitir toda la información en tiempo real por una especie de gigantesca banda ancha, pues con los miles de satélites que haya, y se abarata la información, ¿por qué no hacerlo? Con lo cual, en principio, por ejemplo, el Meteosat de tercera generación no tiene microondas, porque es muy difícil mandar microondas al espacio. Entonces, hasta ahora las microondas son solamente posibles en satélites polares. Pues, por ejemplo, el programa de Meteosat de cuarta generación, que siempre se ambicionaba el poder poner un satélite con microondas en órbita geoestacionaria, pues ya deja de tener sentido, porque vas a poder lanzar esos zapatos, esas cajitas de zapatos, a lo mejor si es capaz de monitorizar todas las que quieras, y podrás llegar a monitorizar con observaciones de microondas, con lo cual, pues incluso ya, para que podrías llegar a pensar que no necesitas geoestacionarios. Esa ya casi sería al revés. O sea, pero vamos, esto es un sueño, porque y lo más probable es pues que si el satélite va siendo más barato, el lanzamiento es más barato, que seguirán consistiendo los dos. Interesante. A ver, esto no es
esto solamente es pues una conversación, pues, como pueda ser. Sí, está entendido. O sea, Pero muy interesante. pero desde que tú y yo las veíamos en papel, que las observábamos en papel y que veíamos cómo iba llegando, o sea, Arteche y yo veíamos llegar las rayas del satélite y entonces estábamos esperando para poder hacer la predicción o para esto, a ver si la raya del satélite, que teníamos un ancho de banda de 9.600 baudios, llegaba sobre la zona de norte, a ver si se veía la tormenta antes de poder lanzar la siguiente. Tenemos imágenes cada media hora y ahora pues tenemos cada 10 minutos. Y no hemos hablado de cuando el de 2026 lancen el compañero, que tendrá observaciones cada 2 minutos y medio de la zona de Europa. Entonces, digamos que la inflación de datos pues es grande y los que digamos vamos a seguir mirando imágenes o cosas de estas de aquí, pues no se ha aumentado tanto. Entonces, Pues Miguel Ángel, un saludo, Arteche. un saludo igualmente, gracias. Pues muy bien, doy el paso a José María, que tiene la mano. Hola, buenas. Hola, felicidades Miguel Ángel, felicidades José Ignacio, ha sido muy interesante, muy interesante. Yo estoy impresionado también. Vamos, yo me preocupa, si fuera un vigilante de GPV, pues me preocuparía todavía más, ¿no? Porque esto va a ser, si cada 2 minutos vamos a tener información nueva, además con detalles de vigilancia para incendios, para tormentas, para etcétera, va a ser un trabajo del que va a huir la gente, creo yo, vamos, porque va a ser de una tensión y habrá que pensarlo de otra forma todo esto, ¿no? Eso de que sumen grupo de predicción y vigilancia, pues claro, todo el mundo querrá ir a predicción, que es mucho más sencillo, ¿no? Que casi los modelos lo dan por escrito, con antelación. Ahora, el problema de la vigilancia va a ser, un día problemático va a ser tremendo, ¿no? Es decir, yo ya, viendo lo que pasaba en Valencia, creo que se podía, con estas imágenes que había todavía no operativas, se podía haber dicho muchísimas cosas sobre el desplazamiento de la línea de convección, por ejemplo, en el sistema colectivo. Pero claro, todo eso hace falta, bueno, pues gente muy concentrada nada más que en eso. Yo no sé si estamos preparados. Bueno, me imagino que habrá que haber un cambio grande, ¿no? En el sistema de las agencias para todas estas cosas, ¿no? A mí desde luego yo pienso que la gente va a huir de la vigilancia. Será automática, me imagino, en el futuro, ¿no? Pero vamos, ¿qué opináis del asunto? Sí, se culpará al sistema cuando algo vaya mal. Será más fácil. Bueno, no sé, no tengo una respuesta para esa pregunta tan filosófica, pero solo quería comentar que a veces la realidad es tozuda, ¿no? Estamos hablando de un sistema que no está todavía en el espacio, ¿no? En el espacio exterior. O sea que hay que tener en cuenta también que estas imágenes que ya podemos ver se han hecho operacionales hace muy poquito, unos pocos meses, ¿no? No son operaciones. Con un retraso de 2 años. Sí, no son todavía, sí, oficialmente. No sé si la semana que viene o dentro de 2 semanas serán operacionales. Pero, por ejemplo, quedan muchos temas por... A ver, Sí. Bueno, solamente una nota. La razón de este retraso de años con respecto a los planes ha sido un problema de calibración, ¿no? En el satélite. Y esa ya es una noticia que no hemos destacado, pero se puede decir. La calibración ya no se hace con el instrumento previsto para ello, el cuerpo negro, etcétera, en el interior del satélite, sino que se hace de forma vicaria con datos y así comparando con otros datos externos que por supuesto no son exactamente la misma resolución espacial ni horizontal, ni bueno, en fin. Eso ya es una limitación de cara a estudios climáticos, por ejemplo, ¿no? Para mí es un golpe duro porque ya no así como Meteosat tenía su propio sistema interno de calibración y además se utilizan otros sistemas vicarios, pues este ya solo tiene la vicaria. Bueno, en fin, que los satélites sí, tienen un aspecto maravilloso, pero hay que contar también con la suerte y esperar que los próximos lanzamientos también tengan éxito, que ha sido
digamos, una chiripa, ¿no? Que hasta ahora los 12 Meteosats que están en el espacio pues hayan sido lanzados sin problemas. Miguel Ángel, perdón. Sí, bueno, a ver, José María, supongo que es José María Sánchez Laule. Entonces, a ver, el problema fundamental es que lo que hemos visto aquí ahora, o hemos visto solamente, hemos visto imágenes RGB, porque digamos es lo que se puede hacer con los datos sin tener acabadas, por ejemplo, todas las calibraciones. Pero todavía estamos en fase de, digamos, de ver y entender un poco el instrumento. Entonces es como si, o sea, yo muchas veces me comparo, y eso comentaba José Antonio López un día, que nos comparamos un poco con las personas que llevan las radiografías en el hospital. Entonces, antes de poner a radiar, pues, o hacer experimentos con esto, supongo que tienes que hacer pruebas, pues, pues no sé, pues con cosas inanimadas, etcétera, a la hora de calibrar y tener sistemas de calibración, etcétera. Por ejemplo, lo que os he comentado antes de las nieblas, la RGB de nieblas, pues con las recetas que tenemos de RGB no valen para, o sea, no se ven bien no se detectan bien las nieblas, solamente eh, con este ajuste que he hecho yo, pues por ejemplo, se ven bien. Meteofrance está usando estos valores para empezar para empezar a generar sus imágenes de nieblas. Entonces, digamos que estamos empezando a poner y a calibrar lo que se va a poner a disposición de los usuarios de los predictores pues en los próximos 20 años. O sea, yo pues ya no lo veré, pero vamos, los que están, los que queden en activos, las personas jóvenes, pues dentro de 15 o 20 años, pues tendrán todos los productos, digamos, trillados, acotados y generados de forma correcta y ya probados. Esa calibración y todo eso se irán haciendo igual que pasó con el Meteosat de segunda generación poco a poco. Y dispondrán de productos. Y pues, por ejemplo, los productos de Sadenon Casting, y en la primavera que viene tendremos los algoritmos del Cloud Tide, el CTTH, etcétera, calibrados. Que ahora está Meteofrance empezando a hacer las pruebas con las imágenes que tenemos ahora. Y esto es lo que nosotros llamamos día 1, digamos la continuidad con los productos que ya tenemos ahora. En febrero del año que viene vamos a tener un workshop para empezar a pensar, o van a empezar a pensar ellos, cómo hacer la continuación para la siguiente fase del SAT, para empezar a crear productos, lo que llamamos día 2, o sea, empezar a generar productos prácticamente nuevos que no se tienen ahora. Y entre esas cosas, pues integraciones o avisos, detección automática eh, de incendios, pues avisos de nieblas, detección, etcétera, pues todos esos productos estarán. Y una vez que tengas los productos y tengas todas las capas a todas las resoluciones posibles, pues una predicción sin costuras, o sea, un sistema sin costuras que tenga esa capa de incorporar, por ejemplo, agua precipitable a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 4 kilómetros, pues para dar avisos al predictor, pues estará disponible. Entonces eso ya es cuestión pues, de integración, inteligencia artificial, sistemas de alarmas, etcétera, que eso es algo que se podrá hacer. Y yo sí, a ver, yo me gusta, o sea, si yo tuviera que ser un observador, igual que pasa ahora con un médico, el médico del hospital no reniega de tener muchos aparatos. Pensará que no es capaz de verlos a todos, pero ir aprendiendo poco a poco en qué aparato o qué análisis o qué prueba es la que tiene que haber en cada momento. Digamos que, por ejemplo, aquí os he puesto, decía José Ignacio que eran demasiadas RGBs y yo pensaba que eran pocas, o sea, porque hay muchas cosas que se pueden ver. Pues igual que pasa el médico que tiene 300 pruebas, pero no le manda las 300 pruebas al para un enfermo, para la misma para un caso, sino que va con su experiencia y demás, pues va aplicando y va buscando cuáles son las mejores y luego automatizar procesos, o sea, igual que las máquinas del hospital pitan, pues cuando se va de madre un electro, se va de madre algo, pues habrá que hacer cosas de esas.
Bueno, yo llego a la conclusión un poco que se han trastocado los papeles, que ahora lo difícil en este momento de transición es la observación, tanto de radar como de satélite. Lo difícil es la observación. Antes lo difícil era hacer la predicción. Ahora la predicción nos viene dada, digamos, por modelos numéricos y eso, y los predictores, digamos, de la agencia y eso, pues lo tienen relativamente fácil. De hecho, en muchos casos. Lo difícil es saber lo que está ocurriendo en cada momento, lo que es crítico, mientras no esté resuelto automáticamente. Es decir, que hemos pasado de que el observador, digamos, entre comillas, lo que era un observador antes, era el último primero de la cadena, ¿no? El grupo C, digamos, y ahora, pues yo creo que el observador debería de ser el más experto, ¿no? Y por supuesto con conocimiento de la meteorología, de la dinámica, etcétera, de cómo funcionan los modelos y todas esas cosas, pero al fin y al cabo el observador va a ser la figura clave, ¿no? Mientras nosotros, lógicamente. Pero nosotros, por ejemplo, pues lo que podemos es decir, mira, tenemos imágenes con un detalle y tal, y lo que tratamos es de decirle por una parte a los productos, por ejemplo, en el SAT de Nowcasting, tú haces los productos, el Meteofrance hace productos de nubes, etcétera. Yo el Visible 09, pues en cuanto pude salté a poder generar imágenes para agua precipitable, comparándolas con mi modelo, con las imágenes sintéticas, etcétera. Entonces lo que tratamos es de crear algoritmos para poder aprovechar esos datos y al mismo tiempo pues tratar de llamar la atención con charlas como esta de todo lo que se puede hacer. Pues algo parecido con el ejemplo un poco del hospital, como si fuéramos un poco los manufacturadores o desarrolladores de nuevos instrumentos o de nuevas cosas, y que tenemos que tener una especie de contacto con los observadores de qué es de cómo hacerlo y luego cómo integrarlo. Y si al final pues es un sistema artificial o un sistema de algo, pues algo parecido. O sea, yo, por ejemplo, cuando vas al médico y te hacen un análisis, al principio había 4 parámetros, ahora vienen 27, tienen 44, y pues el médico va sabiendo un poco qué es lo que tiene que mirar en cada momento, o qué prueba tienen que mandarte, o cuando hace una resonancia, o hace una ecografía, o hace no sé qué, pues un poco ver el sistema. Bueno, muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ti, José María. Sí, desde luego, bueno, muy interesante. Es indudable, vamos, yo entiendo perfectamente, ¿no? Como dice José María, el aumento exponencial que hay gracias a los avances tecnológicos, tal, con todas estas tecnologías como radar, bueno, y los satélites, quizá todavía más, ¿no? Es indudable que es verdad, que eso es así, hay un cambio un poco de paradigma, ¿no? La complejidad de la interpretación y la asimilación de todos estos productos ya es muy grande. Nada que ver con lo que era la observación, pues cuando empezamos hace 40 años algunos, ¿no? Pues la meteorología en que lo que se observaba realmente, bueno, ya había algunos productos de satélite y tal, pero en cualquier caso llegaba mucho menos y tal. Entonces, las variables observadas eran infinitamente menos, ¿no? O con la analogía que tú pones del médico, también ha pasado algo parecido. Los médicos ahora, con el gran arsenal que tienen, la gran panoplia de pruebas diagnósticas, que a los pacientes, a diferencia de la Tierra, porque la Tierra no sufre aunque le hagan pruebas, los pacientes sí que nos fastidia que nos hagan muchas pruebas. Pero bueno, eso es otro comentario. El caso es que los médicos, el interpretar eso con conocimiento, con experiencia y tal, cada vez tiene más valor, claro. O sea que va unido. Es muy interesante, yo creo, todo ese debate. Pero bueno, yo creo que hoy ya hemos consumido tiempo, digamos, actual o incluso un poco más. Desde luego el tema se lo merece. Ha sido muy interesante. Muchas gracias de nuevo en nombre de la Asociación Meteorológica Española, a vosotros dos, tanto a José Ignacio Prieto como a Miguel Ángel, por haber aceptado esta invitación. Supongo que seguiremos contando con vosotros de una forma más o menos regular, ¿no? Porque el tema desde luego lo merece. Y nada, por mi parte, convocar a todos, como siempre, a la próxima Aula Morán, que va a ser, bueno, por ahí está Encarna Serrano, y ella va a ser la que la va a presentar lo mismo la semana que viene o dentro de 15 días, no lo recuerdo bien, lo sabe ya. En cualquier caso,
seguro que es también muy, muy interesante e ilustrativa. Y nada, por mi parte hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a Gracias. vosotros por darnos la oportunidad Gracias. y ha sido un placer también el poder colaborar con José Ignacio. Igualmente, igualmente. Adiós. Muy bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, amigos.